Hola. Sí, sí que va. Aquí esto está funcionando. Bueno, bueno. Iniciamos. Buenos días, vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario de 21 de noviembre de 2025 a las 8:08 horas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cortes, con los siguientes asuntos en la convocatoria. La parte resolutiva, expediente de tipo de gravamen y tasas. Aprobación de los tipos, índices, coeficientes de aplicación y modificación de las tasas y precios públicos de las ordenanzas fiscales de Cortes para el ejercicio 2026. A la vista de los artículos 132 y siguientes de la Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra y tras dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Personal de 17 de noviembre de 2025 se acuerda, primero, aprobar inicialmente los tipos de gravamen, índices y porcentajes que van a regir a partir del 1 de enero de 2026 y que se mantendrán vigentes todos los años hasta que se adopte un nuevo acuerdo. Contribución territorial, un tipo de gravamen único del 0,3502%. Impuesto sobre contribuciones, instalaciones y obras, tipo de gravamen del 4,12% sobre el presupuesto de ejecución material. Impuesto de actividades económicas, aplicación del índice 1,4 sobre las tarifas que fijan las cuotas mínimas aprobadas por el Gobierno de Navarra. Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, las últimas cifras que se aprueben a tal efecto la ley foral. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana. Con respecto a los coeficientes para establecimiento de las bases imponibles, serán los determinados en el artículo 175.2 de la Ley Foral 2/1995 de 10 de marzo, reguladora de las haciendas locales. Con respecto a los tipos para la liquidación de la cuota, establecer los mismos que en años anteriores, que van desde el 11 al 25% para cada periodo sin que se sufra ninguna modificación. Impuestos sobre viviendas desocupadas, tipo de gravamen 0,25 para el primer año, 0,50 para el segundo año y 1,5 para el tercero y sucesivos, en que la vivienda figure en el registro de viviendas desocupadas y se disponga del censo de viviendas desocupadas para este ayuntamiento. Segundo, establecer invariables las tasas de todas las ordenanzas fiscales de Cortes. Y tercero, proceder a la publicación de los tipos de gravamen adoptados con la indicación de que su fecha de entrada en vigor será el próximo 1 de enero de 2026, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 de la Ley Foral 6/1990 de 2 de julio de la Administración Local de Navarra, por el plazo de 30 días naturales a contar desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Navarra y en el tablón de anuncios, para que las personas interesadas puedan examinar el expediente y formular reclamaciones, reparos u observaciones. Si transcurrido el periodo de exposición pública no se formulan alegaciones, el citado expediente quedará definitivamente aprobado, procediéndose a la publicación de su texto en el Boletín Oficial de Navarra. Cuarto, proceder a la publicación de los tipos impositivos en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Cortes a los efectos oportunos. ¿Presidente tiene algo que decir? Nada que decir. ¿Usted? Sí, bueno, nosotros podemos estar de acuerdo con esta propuesta que se trae y lo podemos entender, que sea un compromiso electoral, que sea, pero bueno, pero también nos hace falta saber pues si esto se ajusta a derecho y la repercusión que puede tener en las arcas municipales. Y eso pasaría todo por unos informes, tanto de intervención como de secretaría, que en la documentación por lo menos nosotros no lo hemos visto. Nos gustaría haber tenido unos informes para votar en consecuencia. Por lo tanto, en este punto, pues no vamos a votar en contra, porque lo podríamos haber votado en caso de tener esa información, pero sí que nos vamos a abstener. ¿Bildu? A ver, nosotros varias cosas con este asunto. El compromiso electoral de UPN del que ha hablado Sierra es conocido, pero lo que sí que es cierto es que en este ayuntamiento la recaudación por las contribuciones, tanto de la rústica como de la urbana, del 2022 hasta ahora, ha sufrido un incremento notable. Según los presupuestos, las ejecuciones de los presupuestos, pasamos del 23 hasta el 25. Pasamos de recaudar 41.946 y 516.000 a recaudar en el 25
a 9 de septiembre, que es la última fecha, 82.000 y 679.000. Esto viene dado por la valoración del catastro. En su momento, quiero decir, a UPN se le vino dada, eso es así, pero eso hizo que las contribuciones subieran. El ayuntamiento tiene una posibilidad para que los ingresos de las contribuciones se hubieran ajustado a lo que es la subida de la vida. Yo no hablo de que no tengan que subir, que es el tipo impositivo. Mantener el tipo impositivo ha hecho que estas contribuciones, en unas de ellas del 22 ahora, hayan sufrido un incremento en recaudación del 50% y las otras de más del 30%. Ya lo dijimos la última vez, tenemos mecanismo para regular eso y es no mantener el tipo impositivo. Nosotros, en ese sentido, consideramos que no subir la contribución implica efectivamente no subir la contribución. Y fíjate que ni siquiera estaríamos de acuerdo en eso, ¿eh? Consideramos que el impuesto tiene que subir un término medio, por lo menos lo que sube la vida. Pero en este caso es que se han doblado. Con la nueva propuesta de plusvalía nos pasa lo mismo. Los tipos de gravámenes se mantienen, pero los coeficientes de los que se saca la base imponible en este ayuntamiento van a tirar una subida importante. Se habla de los del Gobierno de Navarra y se nos da una tabla de los que han operado en el 2025. Nosotros tenemos unos coeficientes distintos a los del Gobierno de Navarra. En general, más bajos. En algún caso, más altos, pero como no se puede cobrar más que lo que marca el Gobierno de Navarra, pues se cobra lo que marca el Gobierno de Navarra. Pero en general son más bajos. En concreto, del año 5 al año 15, nosotros mantenemos un 0,06 y el Gobierno de Navarra en el 2024 todavía los tenía más altos, los bajó por lo menos alguno. En el 2025 se va a un 0,27, a un 0,40, a un 0,52, a un 0,29. Eso va a implicar de facto una subida mayor. Y luego con respecto al impuesto sobre viviendas desocupadas. En la comisión se comentó, me gustaría que se corroborara en el Pleno que el impuesto se coloca, pero mientras no haya un censo de viviendas desocupadas, no se va a hacer efectivo. Y que ese censo de viviendas desocupadas o vamos a esperar a que lo haga el Gobierno de Navarra. Eso entendí yo en la comisión. En opinión de CID, lo lógico sería que el censo de viviendas desocupadas se hiciera desde casa, porque es más fácil. Son menos viviendas. Es un cotejo entre vivienda y energía gastada y se hace el censo de viviendas. Más fácil hacerlo desde el ayuntamiento que te lo hagan desde el Gobierno de Navarra. Es un impuesto de obligado cumplimiento, además. Hay un censo de viviendas desocupadas, porque el Instituto Navarro de Estadística tiene las viviendas desocupadas de todos los pueblos que hay. El problema para CIT es que el censo que hay en el Instituto Nacional de Estadística está totalmente desfasado. Ahora no me atrevería a decir, pero generalmente el instituto tiene datos relativamente de años anteriores. Nosotros entendemos que el impuesto se tiene que cobrar en el 2026 y que para eso es el ayuntamiento el que tiene que hacer el censo de viviendas desocupadas. Yo os daría una que conozco, pero no conozco todas. En el Tejar hay una desocupada hace mucho tiempo y no se va a ocupar. Esa porque la conozco de primera mano. Es mucho más fácil y podríamos cobrar este impuesto. Entonces, en esos términos, nosotros no vamos a aprobar las tasas de las ordenanzas son las que están de año anterior, no están aquí, da igual,
la gente las conoce y si no, pues es cuestión de contársela. Pero son las razones por las que no vamos a aprobarlos. Y me gustaría que me ratificarais de verdad si vamos a esperar al censo de viviendas que pueda venir o venga del Gobierno de Navarra, porque el Gobierno de Navarra ha mandado unos tests que se tienen que rellenar desde el ayuntamiento. Nos cuesta menos, puesto que tenemos que hacer ese trabajo y somos los conocedores. A partir de eso, hacer el censo que no hacer. Pero bueno, lo único que pido es que se me ratifique que vamos a esperar a eso para aplicar el impuesto a la vivienda desocupada. Las dos cuestiones son importantes para el tema de la vivienda que hablamos el último pleno, que se queda para una comisión. Pero si aquí se aprueban ciertas cosas, ya es como que vas a la comisión con algo dado, ¿vale? O por lo menos esa es la impresión que nosotros tenemos. Ya está. UPN. Sí. Bueno, pues nada, nosotros vamos a votar favorablemente a toda la propuesta, ¿eh? Y sí que voy a matizar alguna cosa. En cuanto al tipo de gravamen de la contribución territorial, diremos que sí, subió, no ha subido el tipo, lo que sí subió fue la ponencia de valoración solicitada anterior al año 23. Lo que se hizo fue una actualización de los valores catastrales que durante 15 años no habían sido actualizados. Durante los 15 años anteriores, lógicamente, la gente estuvo pagando, se cobró una contribución urbana territorial inferior a lo que hubiera procedido de tener esa actualización valorada, ¿eh? De hecho, en la comisión hablamos de que todos los años ahora el valor catastral va disminuyendo hasta otra próxima ponencia de valoración y que, aunque suponía un menor ingreso para el ayuntamiento, íbamos a mantener el tipo de gravamen y no lo subíamos para conseguir la misma cantidad de ingresos. El resto de impuestos se ha mantenido. El ICIO, el de actividades económicas, el de tracción mecánica y el único con el que podemos estar hablando de los coeficientes en plusvalía, lo que hemos hecho es adaptarnos a la legislación foral. Y por último, en cuanto al impuesto de vivienda desocupada, en comisión quedamos en que esperaríamos y votamos favorablemente de las personas asistentes, salió por mayoría, el que esperaríamos y se aprobarían la propuesta de impuestos de forma favorable, con lo cual nada más que decir. UPN votará a favor. Sí. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿En contra? ¿Abstenciones? Pues sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión.